¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a los 49ers. Les saluda Jesús Zárate junto a Carlos Justes para hablar de esa tremenda victoria de los 49ers 42-19, muy contundente ante las Águilas de Filadelfia, un partido muy esperado. Y bueno, esta semana también San Francisco ya se prepara para recibir a Seattle. ¿Cómo estás, Carlos? Pues feliz, ¿no, Jesús? Estabas enfrentándote al que llegaba como el mejor equipo de la NFC por el récord, por lo que venía haciendo, y de repente no solamente das un muy buen partido, sino que además lo dominas, ¿no? No voy a decir de manera completa porque sí se sufrió al principio, pero eso fue importante para demostrar que está siendo un serio contendiente para grandes cosas. Y comencemos precisamente con eso que mencionabas al principio del juego, ese primer cuarto. Yo creo que fue crucial que la defensiva de San Francisco aguantó, como dijo Kyle Shanahan previo al encuentro, dijo, va a haber momentos ante este equipo como Filadelfia, que obviamente tiene también mucha calidad, muchas estrellas a la ofensiva, a la defensiva, y decía Kyle Shanahan que va a haber momentos donde ellos tenían que aguantar la tormenta. Y creo que encaja perfecto eso que mencionaba Kyle Shanahan en lo que sucedió en el primer cuarto, porque Filadelfia estaba avanzando bien en esas primeras dos series ofensivas que ellos tuvieron, y la defensa aguantó. Es cierto, ellos llegaron hasta la zona roja, muy cerca ya de anotar un touchdown, pero la defensiva de San Francisco los limitó a solamente patear goles de campo. Entonces, es una gran diferencia de estar abajo nada más 6-0 que 14-0. Yo creo que allí se comenzó a marcar el rumbo del partido, porque la defensiva de San Francisco le dio tiempo precisamente a su ofensiva a que entrara en ritmo en el segundo cuarto. Y ya después, a partir del segundo cuarto, incluso fueron 6 posesiones consecutivas para los 49ers anotando touchdown, algo que no ocurría desde 1992 en un partido contra Zelanda. Sí, creo que el principio también, no sé qué tanto hubo de tratar de ver qué tanto podías hacer, ¿no? Me parece que incluso las elecciones de los primeros drives a la ofensiva tenía mucho que ver pensando en que sí es cierto que Filadelfia llegaba con un récord de 10-1, sí es cierto que tiene una gran defensiva que incluso trae muchísima presión al quarterback y continuamente te hace las cosas difíciles, que tiene 2 muy buenos corners, pero de todas maneras seguía siendo la defensiva número 30 para defender el pase. Y entonces yo creo que Kyle Shanahan trató de buscar qué tanto podía atacar a esa defensiva por aire, ve que no se puede y entonces comienza ya más a distribuir el balón, comienza a venir más parte del playbook, y eso fue importante para que la ofensiva comenzara a carburar, ¿no? Y del otro lado darle ese test a la defensiva, ¿no? Porque al final de cuentas, si vas a ser un contendiente, si vas a ser un equipo importante, tienes que poder parar a las ofensivas buenas. Y entonces, en este caso, también lo mismo. Sí es cierto que sobre todo al principio esos slants que estaba corriendo A.J. Brown estaban agarrando mal parada a la defensiva, por eso podía conseguir muchas yardas. Pero después Charvarius Ward comienza a cerrarle el paso a A.J. Brown, comienza a estar más cerca de él, comienza a ser muy físico, que otra vez tiene un gran partido contra uno de los mejores receptores de la liga. Creo que incluso Ward, a pesar de que llegaba con muy buenas credenciales de Kansas City, ha sido un crecimiento exponencial, sobre todo en esa cobertura en press y en hombre por hombre, y comienzas a cerrar las puertas. Y ya una vez que cierras las puertas, la confianza comienza a crecer y puedes dar el partido que diste. Exactamente, y bien, comencemos también a hablar de Brock Purdy, porque tuvo un gran partido nuevamente Brock Purdy en esta victoria de 42-19. Brock Purdy pasó para 314 yardas, imagínate, 4 pases de anotación, 0 intercepciones, un gran partido de Brock Purdy. De hecho, Carlos, esta temporada Brock Purdy ya registra 4 partidos donde ha registrado por lo menos 3 touchdowns y un rating de mariscal de 140 o más. Aquí contra Filadelfia registró 148.8. Entonces, esos 4 juegos es algo que nadie había hecho. Bueno, sí lo había hecho, pero nada más 2 mariscales. Y esos 2 mariscales fue en el 2007 Tom Brady y en el 2011 Aaron Rodgers, de registrar 4 juegos con al menos 3 pases de anotación y ese rating de al menos 140. Y yo creo que muchas cosas va demostrando Brock, que ahora yo creo que no el problema, pero el gran reto de Brock Purdy ahora va a ser la consistencia. Porque continuamente vemos que llega a récords, a marcas, a este tipo de partidos donde continuamente se le ve al lado de grandes nombres, ¿no? Ya sea de otros equipos como Tom, como Aaron,
del mismo equipo de los Niners, como Steve Young, como Joe Montana. Él va metiéndose en esas listas, ¿no? Y ahora el gran reto para Brock va a ser la consistencia en el resto de su carrera, a ver si lo puede conseguir. Para mí ese es el gran reto de Brock Purdy, pero creo que ya demostró, estos son momentos claves donde demuestra que está listo y por qué es el titular y por qué sí puede estar en la conversación de ser uno de los mejores quarterbacks de la liga en este momento, ¿no? Porque sí es cierto que vienen muchas yardas después de la atrapada, sí es cierto que tiene jugadores que pueden hacer jugadas, sí es cierto que tiene un gran juego terrestre con Christian McCaffrey, pero aún así hay que ejecutar. Aunque sea un pase pantalla de 2 yardas, con la presión que trae las Águilas de Filadelfia, la línea ofensiva creo que se comportó a la altura, pero al final de cuentas sí permitió mucha presión. Y esa presión hace que Brock esté totalmente pensando que tiene que cuidarse dentro del bolso de protección, a veces tiene que subir en el bolso de protección, a veces tiene que hacer un scramble, aunque sea poco, aunque no tenga que salir mucho de la bolsa hacia afuera para hacer esos pases. Todos esos movimientos parece que son muy sencillos, pero para tener la concentración en esos 2-3 segundos que tiene para lanzar el balón y luego ser preciso con ese balón, así sea un pase corto por el centro después de una ruta que se rompe, todo eso influye para que tenga unos buenos números. Incluso el touchdown que acaba tirándole a Brandon Ayuk, sí es cierto que Brandon se tiene que lanzar por ese balón y Brandon hace una gran atrapada y una atrapada que no es fácil, pero Brock lo pone en una situación donde él sabe que puede contar con su estrella para que haga una jugada de estrella. Eso es algo que siempre se ve en los equipos grandes, porque no era una jugada sencilla, tuvo que salir del bolso de protección, tiene presión encima, tenía un linebacker enfrente y acaba tirando el balón en una zona donde él sabe que Brandon puede llegar. Al final, Brandon hace una gran jugada, pero Brock es parte integral de eso y creo que eso es lo que hace que tenga un muy buen partido, aunque no haya sido unas jugadas de bombazos de 60, 70 yardas de quemada defensiva, que es lo que a la gente le gusta ver para determinar si el quarterback es bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Y otro jugador que tuvo un partidazo es Deebo Samuel, ¿no? Deebo Samuel con sus 166 yardas por aire, otras 22 yardas por tierra, 3 touchdowns, 2 por aire, 1 por tierra, un total de 138 yardas, ¿no? Un partidazo de Deebo Samuel también. Lo de Deebo es impresionante porque Deebo se tomó este partido personal. Deebo se tomó este partido personal desde aquella vez que se encontró con el safety, que ya no está en los Eagles, antes o después del NFC Championship. Se tomó este partido personal y se notó. Deebo salió en su mejor versión, esperando hacer lo más posible, incluso recibiendo las patadas de despeje. Deebo quería ganar este partido y se notó a la hora de ejecutar. Sí es cierto que Kyle lo pone en situaciones donde sabe que lo puede explotar y donde acaba haciendo la diferencia, y entonces Deebo aprovecha las oportunidades al máximo y acaba haciendo pagar al equipo de Filadelfia por eso, ¿no? Pero es cierto, te digo, creo que parte de la concentración, del hecho de saber que podías... Ya había hablado mucho Deebo, porque Deebo habló mucho de este partido, había que demostrarlo en la cancha y qué bueno que pudo compaginar las dos para dar este juego. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y bueno, también otros jugadores que se destacaron antes de pasar a la defensiva. McCaffrey, por ejemplo, nuevamente anotó, y de hecho Christian McCaffrey es otro que sigue entrando en los libros de historia. Por ejemplo, ya llegó a su carrera a registrar 50 touchdowns por tierra y por aire tiene 27, lo cual lo pone en un grupo también muy privilegiado. Por ejemplo, nada más Lenny Moore y nada más otra leyenda como Marshall Faulk han conseguido registrar al menos 50 touchdowns por tierra en su carrera y 25 por aire. Y ya McCaffrey se une a ese grupo también. No, y además pasa las 1000 yardas ya también, en la exacto, temporada, ¿no? Y sí. y todavía nos quedan que jugar 4 partidos más. Entonces, creo que es innegable la gran temporada que está teniendo Christian McCaffrey, el impacto inmediato que ha podido tener y la diferencia que hace estar en un esquema como el de Kyle Shanahan, que explota las mejores habilidades que tiene, uno de los mejores corredores de la liga. Y si ya estaba en cuestionamiento si era el mejor corredor de la liga, incluso cuando estaba en Carolina, donde las lesiones no lo dejaron tal vez incluso explotar más, porque imagínate los números que tendría Christian McCaffrey ahora en su carrera si no hubiera tenido que sufrir las lesiones que sufrió en Carolina, si lo hubieran podido aprovechar como lo aprovechan los San Francisco 49ers, es una locura, ¿no? Y aquí se nota que lo disfruta, se nota que está comprometido con el equipo, que está comprometido con las cosas. Incluso hay un par de jugadas donde el bloqueo de McCaffrey es importantísimo, el pase a Joan Jennings, cuando Joan hace el pase de touchdown. A Christian lo encomiendan a hacer un bloqueo completamente abierto por el centro con uno de los linebackers de Filadelfia
y lo logra, lo detiene y eso le da ese apenas segundito para que Brock pudiera lanzar allá a la ruta que corría Joan Jennings y acaba siendo un touchdown, ¿no? Entonces, el hecho de que puedas complementar todas esas cosas, de que pueda haber sacrificio y al mismo tiempo pueda lucirse, pues bueno, hace que lo de Christian sea todavía más impresionante. Sí, exactamente. Y además tú que mencionabas ahorita a Jawan Jennings, qué impresionante, ¿no? Rompiendo esa tacleada, Jawan Jennings para entrar a la Es mi jugadora favorita. Esa fue mi jugada favorita de todo el partido. Punto. De todo fue el que más me gustó. Exactamente, ¿no? Y además de Jennings, pues mencionabas también a Brandon Ayuk, que se destacó con otro touchdown, ¿no? Por aire. Y bueno, pasando ya ahora sí a la defensiva, lo mencionábamos al principio, cómo fue clave que aguantó a Filadelfia en ese primer cuarto, lo que hizo Charvarius Ward, tú lo mencionabas, lo que hace Ambry Thomas, ¿no? Que ya son varios partidos que ha sido clave en la defensiva de San Francisco. Y bueno, también Diamador Lenore y los de enfrente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Javon Kinlaw tuvo un gran juego, no solamente por las dos capturas de mariscal que registró Kinlaw, pero también constantemente ejerciendo presión junto con Nick Bosa, con Javon Hargrave, Arik Armstead, el mismo Chase Young. Y por cierto, también Kalia Davis registró su primera captura de mariscal de su carrera. Creo que se juntan dos cosas que los Niners en los partidos que perdieron no habían podido compaginar, ¿no? Si acaso creo que en el partido de los Cowboys fue la única vez que habíamos visto estas dos cosas que se juntaban. Habíamos hablado antes de que para que pueda haber presión sobre un mariscal de campo, el perímetro tiene que estar bien cubierto, ¿no? Tiene que haber opciones de tirar pases rápidos, ¿no? Es que suelte el mariscal de campo el balón muy rápido para encontrar a sus receptores. Eso viene por los corners y por los linebackers. Sabemos que tenemos un grupo muy bueno de linebackers. Los corners han mejorado muchísimo y cada día son más físicos y es más difícil encontrar separación y eso permitió entonces que la línea defensiva pudiera ejercer la presión. Y en otras, al revés, el hecho de que hubiera tanta presión de la línea defensiva hacía que las jugadas se rompieran y entonces Jalen Hurts ya no pudiera encontrar a sus piezas grandes, aun si tenían algo de separación, y eso hace que sea un gran partido a la defensiva, ¿no? Acabas entregando un solo touchdown por aire, porque sí es cierto que después de esa jugada donde vino toda esta polémica con Dre Greenlaw, pudieron llegar hasta zona roja, llegaron a la yarda 2 y sabemos que es muy difícil defender esta jugada del brotherly shove o el tush push, como le dicen. Lo detienen en la primera ocasión, pero ya es difícil hacerlo en la segunda, tenía una sola yarda, ¿no? Pero después, el único touchdown del partido que viene con Davante Smith, viene una jugada donde también viene una jugada pues extraña, ¿no? En cobertura, donde pues hay interferencia de pases sin querer porque viene se tropieza, me parece que era Dimo o era Ambry Thomas, uno de los dos choca con Davante, se cae el jugador y entonces después sí hay separación y lo encuentran en una jugada donde venía mucha presión de Fred Warner y Nick Bosa, que hace muy bien Jalen Hurts, pero los Niners ya ganaban por un margen amplio y se estaba terminando el partido, el cuarto, quedan 5 minutos, entonces no se siente igual que entregues esa jugada. A lo largo de los 3 primeros cuartos, incluso el cuarto, todo el principio y la mitad, estuviste controlando a 2 de los mejores receptores de la liga. Sí es cierto que termina con más de 100 yardas A.J. Brown, pero no lo logra solidificar con un touchdown o con alguna anotación, ¿no? Y del otro lado también te digo, el touchdown de Devonta Smith acaba llegando en una jugada, no entregas jugadas grandes, no hubo un pase que fuera de más de 20, 30 yardas, o sea, en términos generales la defensiva acabó con una de las mejores ofensivas de la liga, además de que no los dejaste correr el balón. Entonces, creo que la defensiva se tiene que dar muchísimo crédito y que si sigue jugando a este nivel, realmente son imparables. Exactamente, cerró por completo el juego terrestre y también lo que mencionabas, ¿no? Cuando sale... Bueno, literalmente le apagaron las luces a DeAndre Swift. Sí, exactamente. Y cuando sale Drake Greenlaw, también destacar lo que hace Oren Burks, ¿no? Cubriéndolo, también muy bien el linebacker de San Francisco, ahí Oren Burks. Y antes de pasarlo, creo que también hay que, ahora a estas alturas ya lo podemos decir, el gran trabajo que está haciendo Jair Brown. A pesar de perder una pieza como Talanoa Hufanga, que es un jugador All-Pro, que sabes lo que te da, el hecho de que llegue un novato a cubrir esa y no se note la diferencia, no nada más habla de lo bien cobijado que está por los otros jugadores ya con experiencia del equipo, pero el gran trabajo que está haciendo el número 27 para entonces solidificarse ahí en esa posición. Sí, Kyle Shanahan nos contaba cuando iba a ser el titular después de la desafortunada lesión de Talanoa Hufanga, nos contaba que Jair Brown desde el campamento de entrenamiento, los OTAs, esta temporada cuando no jugaba, se ha estado preparando precisamente para este momento. Y bien, ahora este domingo
los 49ers reciben a los Seattle Seahawks, el segundo partido de la temporada contra Seattle, un equipo de Seattle que obviamente se les ganó el Día de Acción de Gracias allá en Seattle, pero no deja de ser un partido de división, un partido siempre complicado cuando son estos duelos donde entre dos equipos que se conocen a la perfección. Entonces, ¿cómo ves ese encuentro? ¿Cuáles serán las claves ofensivas y a la defensiva? La clave más grande, Jesús, y esto, estamos todos muy contentos porque le ganamos a Filadelfia, estamos muy contentos por todo lo que significaba ese partido, por la forma en la que se gana. Ahora ese partido es una trampa. Porque lo primero que tiene que pasar, la clave principal, es poner el juego de Filadelfia atrás. Ya pasó. Y entonces enfocarse en lo que viene. Porque, como tú dices, este equipo de Seattle, sí es cierto que ya se le ganó allá en el Lumen Field. Va a venir a casa y sí es cierto que viene de perder contra los Cowboys y que le anotaron 40 y pico de puntos. Pero les anotó 35 puntos a los Dallas Cowboys, que es una de las mejores defensivas, por más que le haya ganado también los Niners, por más que le haya ganado Filadelfia, sigue siendo una de las mejores defensivas de la liga, y lo que hizo DK Metcalf y Geno Smith en ese partido es de destacarse. Si la defensiva hubiera podido estar un poquito más concentrada, Seattle hubiera sacado ese partido a los Cowboys en Dallas. Entonces, para mí esa es la clave principal. Olvidarse que estás jugando en un gran nivel, olvidarse que le anotaste 42 puntos a Filadelfia y enfocarse en volver a ejecutar contra un equipo que no es fácil. En el papel ya le ganaste, en el papel ya ejecutaste, pero hay que volverlo a hacer. Y esa es la parte principal. Sobre todo en la ofensiva, aprovechar los huecos que tiene en defensiva el equipo de Seattle. Sí es cierto que los corners son muy buenos, pero son novatos. Siguen teniendo a dos de los mejores safeties de la liga, a pesar de que ya también están entrados en ellos, como Quandre Diggs y Jamal Adams. Y aprovechar ese espacio detrás de los linebackers, otra vez como hicieron contra Filadelfia, para seguir explotando esas yardas después del acarreo. Y después en defensiva, volver a hacer que Geno Smith no tenga tiempo, porque una cosa que Dallas no pudo hacer es que por la forma en la que Dallas ataca, al no tener un perímetro tan robusto como el de los Niners, sobre todo en la línea de linebackers, Geno Smith tuvo un poquito más de tiempo para ejecutar. Ahí es donde encuentra a DK Metcalf, ahí es donde encuentra a Tyler Lockett, y sabemos que si encuentra esas dos piezas, te puede hacer daño. El juego terrestre sigue siendo un problema para Seattle, lo puedes volver a cerrar, otra vez estando concentrados y no llevándote por la inercia de somos los mejores, hemos hecho lo mejor del mundo y podemos hacerlo. No, volverlo a ejecutar y entonces otra vez obligar a Geno Smith que no esté cómodo del bolso de protección, porque sí es cierto que al final, cuando Dallas ajusta al final del partido para tener esos últimos dos drives donde ya no les podían anotar, en cuanto se colapsa el bolso de protección, Geno Smith ya no tuvo la misma puntería y ahí es donde les ganaron el partido. Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, y a eso también le agregamos que Seattle jugó desde el jueves contra los Vaqueros, entonces llega con 10 días sin tener un partido de por medio, entonces eso también les puede ayudar a ellos por lo menos en lo físico, ¿no? Y bueno, pues los invitamos a que escuchen ese partido en español, los 49ers contra los Seahawks. Será por Radio Fórmula, en 49ers.com, en la aplicación oficial de los 49ers. El juego comienza a la 1:05 de la tarde, horario del Pacífico, 3:05 tiempo de la Ciudad de México. Lo puede escuchar con los comentarios de mi compañero Carlos Justis y la narración de tu servidor Jesús Zárate.